unidos esta noche, y no solamente para cantarle, para adorarle a través de la música, sino también para escuchar la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por el privilegio que nos concede, y obviamente a las autoridades de nuestra iglesia también, que nos dan este privilegio y este honor. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo número 6, vamos a leer en esta noche. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor, verso 1. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz sensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Verso 11 dice: entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas. Amén. Oremos, hermanos, esta noche para que el Señor nos hable a través de su palabra. Dígale en esta oración: Señor, habla mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de meditar en tu palabra esta noche una vez más. Te rogamos, precioso Espíritu Santo, que puedas traer un mensaje a nuestra vida, que puedas edificarnos, consolarnos y desafiarnos, Señor, a través de tu palabra esta noche. Que tu palabra, Señor, sea el alimento que nuestra alma necesita. Y que esta noche podamos, Señor, salir de este lugar bendecidos y con un nuevo pensamiento, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, a través del mensaje que tú quieres darnos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor, hermano. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento y trataré de ser breve, aunque sí, a veces el tiempo es nuestro peor enemigo. De este pasaje que por muchos es muy conocido,
por otros quizás primera vez que lo habían leído, que lo habían escuchado, pero en lo personal, hermanos, es uno de los pasajes o quizás el pasaje que más me impacta y que más me encanta de toda la Biblia. Porque se encierra una serie de cuestiones acá, hermanos, que quisiera compartirlas con ustedes. Y comenzando con el texto, el versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime. Hermanos, la escritura, toda la escritura, dice ella misma, es inspirada por Dios. Por lo tanto, antes de analizar la visión que vio el profeta Isaías, hay que ver por qué dice acá que en el año en que murió el rey Usías. ¿Qué tiene que ver el rey Usías con esta visión? Solamente se menciona, pero como la Biblia es inspirada por Dios, por algo Dios permitió que este rey Usías apareciera acá en el versículo 1. Hermanos, leemos en el segundo libro de los Reyes y también en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26, para ser exacto, se narra, hermanos, la historia de este rey llamado Usías. Un rey, hermanos, que gobernó 52 años en el reino del sur, que era Judá, y la capital era Jerusalén. Dice la Biblia de que este rey fue un buen rey al inicio. Él comenzó bien, comenzó a reinar desde que era muy pequeño, desde que era un niño. Y dice la Biblia de que este rey hizo lo agradable delante de Dios. Y Dios mismo comenzó a prosperar su reinado. Él fue un hombre muy próspero en la agricultura, hermanos, de una manera militar también. Él fue un inventor de artefactos de guerra. Era un hombre muy próspero en todo lo que hacía, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y todos aquellos que hacen las cosas que les son agradables a Dios, Dios se encarga de bendecirlos. Pero lamentablemente, siendo un rey, estando en una posición de poder, estando en una posición de mando, esa fama, dice la Biblia, que se extendió por todas las regiones, hasta en lugares muy lejanos, dice el capítulo 26, que se extendió la fama de este rey Usías. A medida de que él fue prosperando, hermanos, su corazón, como todo ser humano que de alguna manera se aparta del Señor o se aleja de los propósitos divinos para los cuales Dios los ha llamado, estas personas comienzan a llenarse de arrogancia, de orgullo, de soberbia, de altivez. Y si hay algo que dice el proverbio, que el Señor detesta, que el Señor odia, que el Señor rechaza, son los ojos altivos. Es el corazón arrogante. Dice la Biblia que aquel que se enaltece a sí mismo, Dios lo mira de lejos. Entonces, Dios desprecia a aquellas personas, hermanos, que creen que todo lo pueden y que todo lo saben y que no necesitan más de Dios. Eso le pasó al rey Usías. Dice la Biblia de que él se llenó tanto de orgullo que un día se metió al templo de Dios, donde solamente los sacerdotes tenían autorización para entrar, y esa autorización había sido dada por Dios mismo. Y este rey dice de que entró al templo y comenzó a quemar incienso. Y entró el sumo sacerdote junto con 80 sacerdotes más y le dijeron: mire, rey, perdóneme lo que le voy a decir con todo el respeto que usted se merece, pero usted no está autorizado a quemar incienso en el templo, porque esto ha sido dado por Dios mismo para los sumos sacerdotes según el orden de Aarón. El rey estaba ya ensanchado y dice la Biblia que él se molestó tanto con los sacerdotes y no permitía que nadie le dijera nada. Si hay personas que no permiten que nadie les corrija, que nadie les señale, que nadie les dé una sugerencia, esas personas están ya con el corazón, hermanos, lleno de orgullo, lleno de altivez. Y dice la Biblia de que Usías se llenó de enojo y en ese momento el Dios del cielo
comenzó a derramar juicio sobre él y se le llenó desde la frente, dice la Biblia, le brotó lepra. Comenzó el hombre a enfermar y se llenó todo su cuerpo de lepra, de modo que los sacerdotes tuvieron que sacarlo del templo y lo excomulgaron. El hombre vivió, hermanos, como un leproso. De hecho, los leprosos en aquella época tenían que gritar leproso, leproso, y la gente, los hermanos, los excluía de la sociedad. Así terminó el rey Uzías, aquel hombre que hizo lo bueno delante de Dios. Es que, hermanos, no se trata de cómo comenzamos en la carrera del evangelio, no se trata de cómo iniciamos, se trata de cómo terminemos. Muchos comienzan bien en el camino del Señor. Muchos inician bien en el famoso primer amor, sirviendo al Señor, amando al Señor, cuando reciben un favor de Dios. Pero una vez que se ha terminado ese encanto, el ser humano se vuelve indiferente a la presencia de Dios. Y eso fue lo que le sucedió al rey Uzías. Dice la Biblia que él murió siendo un leproso. Y todavía cuando lo sepultaron aparte, en un lugar aparte de donde estaban los reyes enterrados. Porque fue un leproso. Dios, hermanos, no tolera la arrogancia. Dios no tolera la altivez. Y aquí es donde entramos a nuestro texto que ahora nos compete analizar. ¿Se da cuenta por qué aparece ahí el año de la muerte del rey Uzías? Se dice, hermanos, que eso sucedió más o menos por el año 600 o 740 antes de Cristo. Y en ese año en que murió el rey Uzías, dice la Biblia que el profeta Isaías vio al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Eso de que el Señor estaba sentado en un trono, pudiéramos darle dos connotaciones. La primera es que el rey de la nación acababa de morir e Isaías estaba sin rey. Él había visto que su rey había muerto y de una manera, hermanos, triste, enfermo, desahuciado por la sociedad y por Dios mismo. Y la segunda connotación es que a pesar de que había muerto el rey, Dios le muestra a su siervo Isaías que en el cielo había un rey que es sobre todos los reyes de la tierra. Y que Él reina y gobierna por sobre todas las cosas. Y dice la Biblia, estaba sentado en un trono y las orlas de su manto llenaban el templo. Isaías vio una visión y se le fue mostrado un santuario celestial. En el templo del cielo estaba uno sentado en el trono, alto y sublime. Y dice que su manto, las orlas o el ruedo, el orlo, no sé cómo le puede llamar usted, si en español o en italiano. Dice que llenaba todo el templo. Era extremadamente grande. Sus vestiduras celestiales, sus vestiduras blancas, sus vestiduras reales, hermanos. Y dice que por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Estos seres angelicales, hermanos, aquí se señalan como serafines. La palabra serafín del hebreo saraf significa, hermanos, seres ardientes o ardientes de fuego. Y dice que estos seres angelicales, porque son ángeles como los querubines y los arcángeles, son, hermanos, categorías de ángeles. Estos ángeles dice que estaban volando sobre el trono y tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían los ojos,
con otras 2 alas se cubrían los pies. La expresión hebrea de cubrirse los pies quiere decir, hermanos, que se cubrían de la cintura para abajo. Ellos estaban cubiertos con sus propias alas y con otras 2 alas volaban. Estos seres, hermanos, están ahí para cubrir el trono de Dios, para servir al que está sentado en el trono. Y esa expresión de cubrirse los ojos, cubrirse el rostro y cubrirse los pies, es una expresión de reverencia y de respeto hacia la santidad y la gloria del que está sentado en el trono. Si son seres angelicales, hermanos, si son seres espirituales que no pueden pecar porque son seres sobrenaturales, ¿cómo es posible que estos seres tengan una reverencia extrema ante la santidad de aquel que reina en el trono alto y sublime? ¿Se da cuenta, hermanos, lo que Isaías estaba viendo en esta visión? Y dice todavía que se decían el uno al otro estos seres angelicales: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa figura, hermanos, de que las vestiduras del Señor llenaban todo el templo, eso significa que toda la tierra, todo el universo, todo lo creado está siendo gobernado por la gloria de Dios. Y no hay nada ni nadie que se pueda, hermanos, exaltar, porque Dios es sobre todas las cosas. Y me llamaba la atención esto porque, hermanos, cuando ellos exclamaban esa expresión santo, 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 ese, hermanos, es una figura literaria que la Biblia utiliza para enfatizar una palabra. Eso de santo, 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 algunos lo llaman como 3 veces santo, pero en realidad lo que la Biblia quiere decir es que Él es santo por sobre todas las cosas. Él es extremadamente santo. Eso significa. Es una figura literaria que usa la escritura. Y si usted se da cuenta, es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces en la Biblia. Él no es bueno, bueno, bueno. Él no es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Él no es bondadoso, bondadoso, bondadoso. Pero sí es santo, santo, santo. Y todos, dicen, nosotros, los que somos llamados por Dios, somos llamados a ser santos como Él. Ahora, la expresión de santidad aquí en esta visión que Isaías estaba teniendo, hermanos, no tiene que ver tampoco con la figura moral, con el estado moral de Dios, porque Él no puede pecar. Esto no está relacionado con el pecado. Dios no puede pecar. Él es santo. Él es hermanos, Él es un ser eterno. La figura que aquí está utilizando el escritor es que Él es extremadamente santo, es porque Él es soberano por sobre todas las cosas. Él está sobre todos los reinos, sobre toda la creación, sobre todas las potestades, sobre todos los seres celestiales, angelicales, terrenales, sobre la tierra, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que Él es santo, que Él es apartado de todo lo que existe. Y no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Dios. Ahora, la expresión santo o santidad en nosotros tiene otra connotación. Eso significa que nosotros hemos sido apartados para Él. Por lo tanto, Él dice: sed santos porque yo soy santo. Y es uno de los atributos comunicables de Dios. Él nos da de su santidad. Él nos ha llamado a ser santos. Él no nos puede dar de sus atributos incomunicables, como, hermanos, su divinidad, por ejemplo. Él no nos puede comunicar su omnipresencia, gracias, su omnisciencia, su omnipotencia. Pero sí nos puede comunicar su amor, su bondad,
su paciencia, su mansedumbre, su templanza. Pero sigamos leyendo, hermanos. Yo este capítulo 6 lo he dividido en tres partes. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 4 encontramos, hermanos, una visión. Del versículo 5 al 7 encontramos una reacción. Y del versículo 8 al versículo 11 tenemos una misión. Una visión, una reacción y una misión. Dice el verso 4: al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Ahí termina la primera parte de esta visión. Dice de que cuando ellos gritaban: santo, 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 los umbrales de las puertas. En otras versiones dice los cuiciales, dice Reina Valera. Y en otra versión dice los cimientos de las puertas del templo temblaban a la voz de estos seres. Y dice que todo el trono y todo ese hermanos, ese santuario celestial se llenó de humo, se llenó de incienso, se llenó de la gloria de Dios. Se derramó la presencia del Señor. Se hacía sentir la gloria del que está sentado en el trono. Esa Shekinah que descendía sobre el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, dentro del santuario, dentro del tabernáculo de reunión. Eso provocaba la alabanza de esos seres. Eso provocaba, hermanos, la exaltación de estos serafines. Cuando Isaías, imagínese a Isaías viendo esa visión, viendo un trono alto, sublime. El que estaba sentado en el trono cubría todo lo que estaba ahí. Y los seres angelicales anunciaban su gloria y anunciaban su santidad. Y el templo temblaba como cuando Dios hablaba con Moisés en el monte de Dios. Temblaba y la gente se llenaba de temor y de pavor. Hermanos, nadie puede resistir a la santidad de Dios. No hay hombre que lo vea y pueda vivir, dice la Escritura. Ahora, después de ver la visión, encontramos una reacción en el profeta Isaías. Versículo 5, hermanos. Dice: entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Hermanos, Isaías sintió que se moría en ese momento. Esa expresión, ¡ay de mí! Esa expresión en el hebreo significa: estoy muerto. Es demasiado lo que estoy viendo. Y esa es la reacción, hermanos, que el profeta tuvo al ver esa visión tan maravillosa, tan gloriosa. Y no solamente sintió que se moría, sino que él expresó: soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. A Isaías le tocó vivir, hermanos, en un periodo de tiempo donde toda la nación de Judá, sea el reino del sur, como también el reino del norte, que era Israel, era, hermanos, un tiempo de perdición, donde los hombres, hermanos, hacían lo que querían. Eran llenos de idolatría, y todas las profecías, la mayoría de profecías del profeta Isaías se relacionan siempre con el castigo de Dios, con los juicios de Dios, con, hermanos, la demanda de Dios al pueblo a volverse de la idolatría y buscar de nuevo al Señor.
Pero también el ministerio de Isaías está lleno, hermanos, de esperanza. Está, hermanos, lleno de salvación. Este hombre, hermanos, considerado el profeta evangelista del Antiguo Testamento, él anunció que habría de nacer un hijo de la Virgen. Él anunció que ese siervo habría de ser sufriente. Él habría de cargar nuestros dolores y nuestro pecado, cargando un madero. Él anunció que su nombre sería admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Así como él anunciaba los juicios de Dios, también él anunciaba la salvación de Jehová. Él anunciaba la esperanza. Él anunciaba también la gloria. Él anunciaba la restauración del pueblo de Dios, porque Dios mismo siempre tenía un remanente al cual Dios habría de volver a traer y cubrirlo bajo la sombra de sus alas. El contexto en el que Isaías estaba desarrollando su ministerio era un contexto, hermanos, de maldad, casi similar o peor los tiempos que vivimos ahora. Hay personas que dicen, no, hermano, es que si hubiera nacido en otra época hubiera sido mejor la situación. Hermanos, todas las épocas han sido terribles. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hermanos, crucificaron al mismo Hijo de Dios. ¿Qué le hace pensar ahora que la gente no va a rechazar el evangelio? Que la gente no se comporta de la misma manera que en estos tiempos. Es lo mismo, la gente vive llena de idolatría. La gente vive llena, hermanos, de orgullo, de altivez. La gente dice no necesitar a Dios. O buscan a un Dios solamente cuando tienen necesidad, pero cuando todo les va bien, se olvidan de aquel que está sentado en el trono. Aún en nuestras mismas congregaciones, hermanos, hay una indiferencia a la gloria y a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, ya no hay una reverencia que había en este templo. Ya no hay esa santidad, esa consagración, ese respeto que los mismos serafines tenían delante del trono de Dios. Dice Isaías que él dijo, soy un hombre que vive en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y aún así, no obstante, mis ojos han visto al Rey Todopoderoso. Esa es la reacción que debemos de tener nosotros cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios. Tenemos que reaccionar y tenemos que, hermanos, revisar en qué lugar nosotros estamos. En el lugar que se encuentra Dios y en el lugar que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, tiene que haber, hermanos, una reverencia y un respeto hacia la presencia de Dios. Usted va a ver en las congregaciones la gente distraída, la gente, hermanos, perdida, la gente pensando otras cosas. Llega el momento de la predicación y la gente mejor va a ver qué hace. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las congregaciones en el mundo. Hermanos, en todas partes sucede lo mismo. La gente llega y prefiere llegar tarde para que entre más tarde llega, más rápido termina el culto. Hermanos, la gente a la hora de la administración, de la alabanza, de la adoración, la gente es indiferente, la gente no alaba al Señor, la gente, hermanos, está solamente para criticar el que se equivocó, el que habló mal, el que leyó mal, el que cantó mal, el que estonó un instrumento mal, el que predicó mal, el que vino, el que no vino, cómo vino vestido, cómo vino vestida, si me saludaron, no me saludaron. Esa es, hermanos, la prioridad de las personas ahora cuando nos reunimos. Pero ya no hay esa reverencia, ya no hay, hermanos, ese deseo de estar delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros reconocemos dónde está Dios, quién es Dios, entonces nosotros, hermanos, no podemos tener una actitud de indiferencia ante la gloria y la presencia de Dios. Nosotros tendríamos que tener una visión así como la que tuvo Isaías. No para ver la gloria del Señor y ver al que está en el trono, porque entonces capaz nos sentimos los más santos del universo. Yo vi la gloria del Señor y solo a mí se me reveló. No, lo que nosotros necesitamos es tener una reacción de morir en la presencia de Dios para que entendamos a cuál Dios nosotros adoramos y servimos.
Si Dios nos permitiera esas experiencias, hermanos, tal vez así nos componemos un poquito. Tal vez así le damos más importancia a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la palabra de Dios. El problema es que como ya no sucede, ya nos da igual estar en una congregación, estar en una reunión cristiana, ir a la célula o no ir a la célula, servir al Señor o no servir. Cuando pueda voy y cuando no, no. Si quieren que sirva, sí voy a servir, y si no quieren, pues problema de ellos. Como que si nuestro Dios fuera un cualquiera, hermanos. Como que si Dios mereciera las obras de nuestro tiempo. No se enojen, hermanos, así predico yo. Como que si Dios mereciera lebríchole nuestro. Mire, Isaías reconoció su condición. Él sabía lo que le había pasado a su rey, Usías. Él sabía cómo terminó el rey Usías. Y cuando él vio la gloria de Dios, cayó como muerto. Lo mismo le pasó a Juan de Patmos. Lo mismo le sucedió a aquellos 3 discípulos cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Temblaban de terror y con miedo le dijeron: Señor, si quieres, hacemos una enramadita aquí para ti, para Moisés, para Elías. Esa debería de ser la actitud de todo creyente al presentarse delante de la presencia de Dios. Una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud de reconocimiento. Nuestra condición, hermanos, nuestra condición falible, nuestra condición débil ante un Dios que reina y gobierna por sobre todas las cosas. Pero seguimos con el texto. A pesar de su condición, a pesar de habitar en un pueblo lleno de maldad, a pesar de que su rey había muerto, él dice: pero no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y dice el verso 6: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas habían tomado del altar. Aquí hay otro misterio. Dice de que como Isaías reconocía que él no podía ni siquiera atreverse a mirar la gloria del que estaba en el trono. Entonces, hermanos, nadie, oiga bien esto, nadie puede acercarse a Dios sin que Dios se acerque primero a él. Nadie puede. Eso que la gente dice: no, es que yo cuando lo sienta. Si nadie siente, la Biblia dice que nadie quiere, nadie entiende, nadie hace lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es Dios que se acerca a nosotros. ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia?, decía el salmista. ¿Quién es el hombre para que te acerques a mirarlo? Eso era el reconocimiento de los hombres de Dios. Hermanos, nuestro Dios no es un diosito de madera. Nuestro Dios no es un diosito del domingo. No es un diosito de los miércoles y de los viernes. Nuestro Dios es el Dios del cielo. Es el Dios alto y sublime. Entonces, para que Isaías hablara, uno de los serafines tomó un carbón, una brasa del altar. ¿Qué estaba haciendo un altar en ese santuario? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es un altar? En el tabernáculo de reunión habían 3 lugares especiales. Uno era un cortile, un patio, donde estaba el altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios. Luego estaba una cortina y luego estaba el lugar santo, donde los sacerdotes entraban
y quemaban incienso y ministraban al Señor. Y luego estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y hablar directamente con Dios, donde estaba el arca con los querubines, donde descendía la Shekinah, la gloria y la presencia de Dios. Pero ese altar servía para ofrecer sacrificios. Entonces, de ese altar que estaba en el cielo, tomaron una brasa y lo llevaron hacia Isaías. Solamente a través de esa acción, Isaías pudo levantar su cabeza y seguir hablando o seguir escuchando lo que él estaba viendo en la visión. Y fíjese que es tan maravilloso, hermanos, que ese altar donde se hacen los sacrificios tenía que ser un paso, tenía que ser una intercesión para que Isaías pudiera seguir con lo que dice el verso 7. Con ella tocó mis labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces allí hubo una purificación de Isaías, porque él dijo que era un hombre inmundo, un hombre pecador. Él no tenía derecho ni siquiera de dirigirse al que estaba en el trono. Esa es la condición del hombre sin Dios. Pero tenía que haber un sacrificio y tenía que haber una intercesión para que a través de ese sacrificio Isaías fuera purificado y perdonado. ¿Le habla algo eso a usted? ¿A quién le recuerda ese sacrificio? A nuestro Señor y Salvador. Si no me cree, porque le veo cara de que no me creen, veamos lo que dice Juan 12, 41. Juan 12, 41 dice: esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Leamos el versículo anterior. Dice, verso 39 del capítulo 12 de Juan: por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Y el 41 dice: esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Ahí está hablando de lo que dice el capítulo 6 de Isaías, cuando dice: esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Isaías estaba hablando de que no iban a querer escuchar al Salvador. Perdón, Juan estaba hablando de que no iban a querer escuchar a Jesús. Y se refiere, esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de él. Entonces, hermanos, aquel que estaba sentado en el trono, aquella gloria maravillosa que Isaías estaba viendo, era el Cristo de la gloria que se estaba presentando delante de él. Y por eso había un altar del sacrificio. Por eso dice Apocalipsis que aquellos cantaban y gritaban y decían: digno es el Cordero, digno es de recibir la gloria, porque fue inmolado, porque pagó el precio de nuestro pecado. Él es digno. Al Cristo de la gloria, hermanos, estaba viendo Isaías en la visión. Él no lo sabía, él no lo entendía, ni siquiera lo entendió hasta el fin de sus días. Él murió, él no entendió lo que vio, ni siquiera entendió, hermanos, lo que profetizó acerca del Mesías. Pero ahora usted y yo tenemos toda la revelación completa, y ahora sí podemos entender que el que está sentado en el trono, al que los serafines alaban y dicen: santo, 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 es el Señor Todopoderoso, es el Cristo de la gloria, aquel que intercede por nosotros delante de Dios el Padre. Hermanos, es una visión maravillosa.
yo me quedé asombrado. Pero ahora viene el tercer punto. Después de la reacción de Isaías, encontramos una misión. Verso 8. Después de que habían tocado los labios de Isaías con las brasas, después de que había sido borrada su maldad y su pecado perdonado, entonces, después de eso, oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A Isaías se le dio un privilegio, yo quizá podría decir, nadie más ha tenido ese privilegio. Isaías tuvo el privilegio de escuchar una conversación privada del cielo. Y estaba la deidad en pleno. Estaba, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas en un mismo Dios hablaban entre ellos y se preguntaban: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías escuchó la voz y mire la reacción de Isaías. Y aquí, hermanos, ponga atención, porque el Señor estaba diciendo esas palabras, esperando la reacción de su siervo Isaías. Y la respuesta de Isaías fue: aquí estoy, envíame a mí. Note que Isaías no le dijo: Señor, mándame, o quiero servirte, Dios. Mire que el Dios no estaba ni siquiera preguntándole a Isaías: ¿tú quieres ser mi siervo? ¿Tú quieres servirme, Isaías? Isaías, ¿tú quisieras que te dé el privilegio de ser mi portavoz en la tierra? Dios no estaba haciendo eso. Dios solamente dijo: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, Dios lo que estaba haciendo era esperando una reacción espontánea de Isaías para disponerse al servicio de Dios. Y es lo mismo, y esta es la esencia del mensaje. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Pero solamente obedecerán la voz de Dios aquellas personas que han entendido la visión. Aquellas personas que reconocen la responsabilidad del privilegio que es servir al Señor. Mira que no estoy diciendo aquellos que quieren servir, sino aquellos que entienden que tomar la responsabilidad de servir al Dios del cielo es un privilegio, es un honor dado por Dios a los hombres. Por eso hoy, hermanos, todo este trimestre en la guía familiar, en la guía celular, se está hablando de las decisiones de los seres humanos. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros ahora después de oír un mensaje como este? ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar delante de la gloria de Dios? ¿Cuál es su reacción ante aquel Dios soberano? ¿Cuál es su reacción, hermanos, ante esa frase o ese comentario del Dios del cielo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Esperaremos ver una visión como Isaías? ¿Esperaremos, hermanos, que nos anden rogando para servirle al Señor? ¿Esperaremos, hermanos, quizás tener toda la riqueza que anhelamos y después tomaremos la decisión de servir a Dios porque primero yo y después Dios?
¿O tendremos la reacción que tuvo el profeta en un tiempo difícil, en un tiempo, hermanos, donde la gente se había vuelto a la idolatría? La mies es mucha, dijo Jesús, pero los obreros son tan pocos. Estamos en vísperas, hermanos, de terminar un año. En enero se renueva el servicio. ¿Usted qué ha pensado? ¿Va a seguir sirviendo al Señor? ¿O está pensando ya tomarse unas vacaciones? ¿Usted qué ha pensado? ¿Seguir calentando una silla en una congregación evangélica? ¿O disponerse para el Dios del cielo y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, usa mi vida, si te puedo servir, aquí estoy, Señor? Yo no puedo ni hablar italiano, pero al menos puedo decir: Jesús te ama. Y después que se encarguen los predicadores de la iglesia. Yo lo que voy a hacer es traer a la gente y que vean ellos, que le prediquen a la gente. Porque siempre ponemos pretextos, siempre vemos nuestras limitaciones. Es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que yo no sé, es que no tengo el tiempo, que mi trabajo, que los medios, que el frío, que el calor, que la lluvia, que la nieve, que esto y que lo otro, que el viento. Todo nos impide servir al Señor. Cualquier cosa nos detiene para servir al Rey de Gloria. Pero ¿por qué cree usted que la gente es indiferente a la gloria del Señor? ¿Por qué cree usted que la gente no quiere servirle al Dios del cielo? Porque no han entendido la visión. Porque piensan que Dios es un Dios cualquiera. Porque nos hemos acostumbrado, hermanos, a un Dios que está a favor nuestro, que Él está a nuestro servicio, cuando es totalmente lo contrario. Somos nosotros los que debemos de servirlo a Él. Y tenemos el gran honor, pero la decisión está en nosotros. Porque Dios no le dijo a Isaías: muchachito, ya está perdonado, hijo, usted va a ir a donde yo lo mande. No, el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? La deidad hablando en el cielo. Isaías escuchó la voz y dijo: Señor, si me permite, aquí estoy yo, mándame a mí. Quiera Dios que este mensaje pueda estar llegando a lo profundo del corazón del oyente, de los que están acá y de los que están escuchando en internet, para que entendamos nosotros, hermanos, el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros venimos acá a alabar al Señor, a cantarle. Hermanos, qué triste es estar cantándole al Señor, unos gozándose y otros durmiéndose. Y otros pensando que quizás a qué hora va a terminar. Otros pensando quizás en otras cosas. Que la canción que cantan no me gusta. Que esa, si fueran de las viejitas, sí, se cantan viejitas y nadie canta. No, las nuevas son mejores, se cantan nuevas, tampoco cantan. Hermanos, una indiferencia a la presencia de Dios. Un desprecio, un menosprecio a la gloria de la santidad de Dios. Y qué hablar del servicio a Dios. Y no me estoy hasta ahora no le he hablado yo de ponerse un uniforme en la iglesia. Eso es lo último, hermanos, que usted, porque usted al escuchar servicio, usted piensa: ay, que hay que ponerse un uniforme y que llegar temprano y reportarse, y es una obligación y es un compromiso, y cuando yo no pueda, y cuando no quiera, y cuando no tenga ganas, los hermanos me van a regañar. Yo no le estoy hablando de ese servicio. Aquí hay tanto que hacer, hermanos. Aquí hay quien cuide los niños, aquí se necesita gente en multimedia, gente en alabanza, gente en el diaconado, gente en los maestros de niños, gente que cocine, gente que venga a hacer limpieza, hermanos. Aquí hay tanto que hacer. Pero le voy a mencionar algunas cosas sobre las cuales podemos servir al Señor. Romanos 12, versículos 6 y 8. Voy a pedir a los hermanos que me ayuden, por favor. En la versión de la traducción al lenguaje actual,
Dice la palabra del Señor, Romanos 12, versículos 6 y 8. Si lo tienen, hermanos, si no, seguimos adelante. Escogí esta versión de la Biblia, de la traducción al lenguaje actual, porque me gusta lo que dice. Oiga lo que dice. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, otra vez dice para profetizar, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Esas son maneras de servir al Señor, hermanos. Dice, siguiente versículo. No está, ok. Dice, todavía el 6. Dice el versículo 7. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Versículo 8. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Creí que iban a decir amén a eso. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y para concluir, el verso 11 dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Lo quise poner acá, hermanos, porque lo que usted ve lo memoriza más que lo que usted oye. Entonces, viendo, retenemos más que escuchando. Y esas son maneras de servir. El que le ha dado el Señor capacidad para enseñar, enseñe bien. El que tenga que animar a los hermanos, anímelos bien. El que tenga, hermanos, el don del Señor de ser generoso y bondadoso con los demás, o sea, ayudar a los necesitados, hágalo bien, no sea tacaño. Hay tantas maneras para poder servir al Señor, hermanos. Y, hermanos, el mundo llama a los capacitados. Eso es lo que hace el mundo. El mundo llama a los que tienen la capacidad. Pero Dios capacita a los que Él llama. Esa es la diferencia entre Dios y los hombres. Dios te va a capacitar para que le sirvas. Dios te ha perdonado tus pecados. Ahora ya no con un carbón encendido del altar. Ahora somos lavados y limpiados por la sangre que fue derramada en la cruz de parte del Cordero de Dios. Hay un canto que se llama Agnus Dei. Ese canto dice, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. ¿De dónde cree que salió? De Isaías 6. ¿Y qué significa Agnus Dei? Agnus Dei es una palabra que viene del latín que significa el Cordero de Dios. Agnus es de agnello y Dei de Dios. Por eso me gusta el italiano, porque se parece más al latín. Entonces esa canción se llama Agnus Dei y canta al santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Basado en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús y dijo, mírenlo ahí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos amados, ante la visión tiene que haber en nosotros una reacción. Y ante esa reacción
de reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra debilidad, el Señor nos purifica y nos da una misión. Esa misión la van a cumplir los que han entendido la visión. Yo quiero cerrar, hermanos, con esto, que los veo muy callados. No sé si tienen sueño o están muy atentos. Este mensaje, hermanos, va dirigido a 3 tipos de personas. El primer tipo de personas es los que obedecen a la visión. Estas personas son las que han reconocido que Dios merece toda nuestra vida a su servicio. Estas personas, los que obedecen a la visión, son las personas que no importa lo que venga, no importa lo que suceda, siempre tendrán su vida a disposición de Dios. Estas son las personas que le han dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que aunque esté débil, aunque esté en medio de la tempestad, tu mano me sostendrá, tu espíritu me ayudará, tu mano me alienta, tu palabra me sustenta. Si hay aquí en medio de nosotros esas personas que han dispuesto su vida al Señor, siga sirviéndole a Dios. Entréguese completamente al servicio al Señor. Viva para Dios, porque Él es digno, porque Él lo merece. Pero hay otro segundo tipo de personas. Y ese tipo de personas son los que han visto la visión y la han entendido, pero no quieren obedecer. Es ese tipo de personas que han gustado la gloria de Dios. Es ese tipo de personas que reconocen que están vivos por la misericordia de Dios, que cada mañana se renueva su misericordia. Esas personas que han recibido un favor de Dios, esas personas que saben que Dios los tiene con bien, que Dios los ha guardado, que Dios los ha cuidado, que Dios los sustenta, que Dios los alimenta, que Dios los protege. Y allá de vez en cuando se acuerdan, le alaban al Señor y le dan gracias. Esas son las personas, hermanos, que un día gustaron del servicio, que un día dijeron: sí, yo estoy dispuesto, envíenme a mí, yo le voy a dar al Señor lo que Él merece. Pero después hermanos, las cosas de este mundo los ahogaron, los distrajeron, los apartaron, endurecieron su corazón. Han entendido y han visto la visión, pero no quieren obedecerla. Esas personas son desagradecidas. Esas personas no han entendido el Dios del cielo, no han visto la gloria de Dios, no han entendido, hermanos, el Dios santo al cual nosotros servimos, el que merece la gloria, el que merece nuestro servicio. No lo quieren obedecer. Escuchan y escuchan y escuchan mensajes y su corazón se ha endurecido tanto que no quieren obedecer a la visión. Quiera Dios que con este mensaje, hermanos, esta palabra pueda llegar al corazón más duro y usted pueda sentir esa necesidad de volverse al Cristo de la gloria, porque Él pagó el precio de su pecado en la cruz. Y hay otro tipo, porque hay personas que dirán: ninguno de esos dos entro yo, hermano. Me libré. Hay otro tipo de personas, y aquí cierro. Esos son los que no reconocen la visión. Esas son las personas que nunca han tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Esas personas que son simpatizantes del Evangelio, pero nunca han tenido una relación personal con Cristo Jesús. Entonces aquí se encierran todos. Nadie se escapa. O es usted de los que entendió y obedeció a la visión, o es usted de los que vio, entendió y no quiere obedecer la visión, o es usted de los que nunca han entendido ni han visto la visión. Esta noche el Espíritu de Dios está acá y el Cristo de la gloria puede revelarse a su vida para que usted pueda conocerle, a ese maravilloso Cordero de Dios que puede quitar su pecado también, así como quita el pecado del mundo. Esos son los 3 tipos de personas a los cuales va dirigido este pequeño y sencillo mensaje. Hermanos, tomemos una decisión y nuestra decisión tiene que ser servir al Cristo de la gloria.
Que nuestra decisión sea: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque estoy dispuesto. Mándame a mí. Si los demás no quieren, yo iré. Si mi esposa no quiere, yo iré. Si mi marido no quiere, pues yo iré. Si mis padres no quieren, yo iré. Aquí estoy, Señor, porque entiendo que tú eres misericordioso, que tú eres glorioso y que tú eres digno de ser alabado y servido. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y con esto, en este momento, hermanos, quiero que cierre sus ojos y medite en esta palabra y le pueda decir al Señor: Señor, ahora entiendo que tú eres alto y sublime, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Tú mereces mi servicio, Señor. Tú eres digno de que yo te sirva a ti. Entréguele su vida al Señor en este momento. Entréguele su vida al Señor. Reconózcale a Él. Reconozca al Santo. Reconozca al Glorioso. Y a través de esta canción, digamos al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Dígaselo. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto esté. Llevaré tu gloria a las naciones. Dígale al Señor con todo su corazón: heme aquí, yo iré, Señor. Si usted está dispuesto, dígale al Señor: yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Amén. Gracias. Le damos a Dios por su palabra. Creo que a cada uno de nosotros